Me llamo Francisco José de Goya y Lucientes. Nací el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, en Aragón, en una familia de un artesano y una noble empobrecida. Desde muy joven mostré talento artístico, con solo 13 años empecé a aprender pintura en Zaragoza y, poco después, recibí mi primer encargo para decorar una iglesia local. Perfeccioné mis habilidades en Madrid y durante un viaje a Italia, donde tuve la oportunidad de estudiar las obras de los grandes maestros. En 1773 me casé con Josefa Valleu, hermana del conocido pintor Francisco Valleu. Gracias a este matrimonio se me abrieron las puertas de la corte real. En 1780 fui admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, en 1786, fui nombrado pintor del rey. 3 años después obtuve el título de pintor de cámara, y en 1799 el de primer pintor de cámara. Trabajé para los reyes Carlos III y Carlos IV, pintando retratos de la aristocracia y de la familia real, intentando siempre mostrarles de forma realista, sin embellecimientos. Mi obra pasó por diferentes etapas. Al principio pintaba escenas de género alegres, cartones para tapices y frescos, pero con el tiempo mis cuadros se volvieron más personales y críticos. Un punto de inflexión fue una grave enfermedad en 1792, que casi me costó la vida y me dejó sordo para siempre. Desde ese momento, mis obras adquirieron mayor profundidad y un tono más oscuro. Empecé a crear grabados y pinturas que mostraban los defectos de la sociedad, las supersticiones, la brutalidad y el sufrimiento. En la serie Los Caprichos, 1799, me burlé de la estupidez y la hipocresía humanas. Y en Los desastres de la guerra, 1810, 1814, documenté las atrocidades cometidas durante la invasión napoleónica de España. Uno de mis cuadros más importantes es el 3 de mayo de 1808, que representa la dramática ejecución de españoles a manos de las tropas napoleónicas. Esta obra se ha convertido en símbolo de la resistencia contra la violencia y la guerra. En los últimos años de mi vida, tras otra grave enfermedad, me instalé en la Quinta del Sordo, en las afueras de Madrid. Allí, en soledad, pinté la serie de las pinturas negras, 1821, 1823, directamente sobre las paredes de mi casa, con visiones llenas de horror, desesperación y pesimismo, como el famoso Saturno devorando a su hijo. En 1824, decepcionado por la situación política en España, emigré a Burdeos, en Francia, donde pasé mis últimos años. Morí allí el 16 de abril de 1828. Durante toda mi vida fui testigo y cronista de tiempos turbulentos, y mis cuadros y grabados son testimonio tanto de la belleza como del lado oscuro de la naturaleza humana. Creo que el arte debe ser sincero, no solo debe maravillar, sino también hacer reflexionar y contar la verdad sobre el mundo. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.